El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Últimamente hemos estado escuchando cómo Jesús es invitado por los fariseos, por los jefes de los fariseos. ¿Puedes imaginar una fiesta, un banquete de puros fariseos? ¿Quién es el fariseo? El fariseo es aquel que se separa. Fariseo quiere decir separado. Ellos, en su afán de pureza, de pulcritud, de santidad, se separaban de los publicanos, de los pecadores. Los rechazaban. No se mezclaban con ellos porque pensaban que se contaminaban. También la palabra fariseo denota aquel que se salva a sí mismo, que se justifica a sí mismo. De alguna forma termina no necesitando a Dios, porque para él sus obras son indispensables para su salvación. En ellos es característica la arrogancia, la altivez, el orgullo, la apariencia, la hipocresía. Jesús está en aquel banquete y está viendo cómo se pelean de alguna forma los primeros lugares. Los fariseos quieren ocupar los primeros lugares, quieren ser vistos, quieren ser alabados, quieren ser honrados. Y Jesús va a aprovechar aquella situación que se está dando para dar una grande enseñanza. Jesús nos invita a no ocupar los primeros lugares, a no querer ser vistos, a no querer ser alabados de las personas, a no vivir de apariencias. Jesús les dice esto, que ocupen más bien los últimos lugares, porque si ocupan los primeros lugares, puede ser que aquel que nos haya invitado, pues nos quite de ese primer lugar que ocupamos para dárselo a otra persona, y quedaremos en vergüenza delante de los demás por haber creído que merecíamos tal o cual lugar que realmente no. El invitado, el que nos invita, puede dárselo a alguna otra persona. Que más bien debemos de buscar los últimos lugares, hacer un lado las apariencias, no buscar la honra de las personas, ni el agrado de los demás, sino más bien ocupar el último lugar. Ya, si el
encargado de la fiesta, el que nos ha invitado, quiere cambiarnos a un lugar diferente, pues allá Él. Y así de esa manera seremos honrados delante de las demás personas. Jesús dice, así como resumen, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado. Será humillado. No hay necesidad de engrandecerte. No hay necesidad de buscar las alabanzas, el agrado de los demás, la honra de los demás. Hemos de buscar el agrado de Dios, la honra de Dios, las alabanzas de Dios, no las de este mundo. Porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido, como Jesús, que siendo Dios renunció a sus prerrogativas de Dios, se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo, esclavo. No vino a ser servido sino a servir. Y siendo esclavo muere como un malhechor, muere sirviéndonos, salvándonos, liberándonos del demonio, del pecado, de la muerte. Y Jesús desciende a los infiernos, a lo más bajo. Por eso Jesús es enaltecido. Jesús tiene el lugar más alto que puede haber en los cielos y en la tierra, por cuanto Él se humilló. Hermano, ¿cómo andamos? En orgullo, en altivez, en vanagloria, en egoísmo. ¿Cómo andamos? Dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Checa. Generalmente, antes de que caigamos, nuestro espíritu se llenó de orgullo, de soberbia, de vanidad. Más bien, humillémonos. Busquemos la humildad, la sencillez, el servicio a los demás. ¿Estamos sirviendo a los demás? ¿Estamos para servir a los demás? ¿O buscamos que nos sirvan, que nos alaben, que nos tengan en grande estima? ¿Buscamos agradar a los demás? Vendrá la caída. Vendrá tu caída si te andas engrandeciendo, si te andas elevando por las nubes, tarde que temprano caerás. Porque el que se engrandece será humillado, caerá como el demonio que se engrandeció, quería ser Dios, quería el lugar de Dios y cayó, fue derribado al abismo. Por orgulloso, por soberbio, por altivo. Dios nos invita a la humildad, a la sencillez, al servicio. Hay más paz, hay paz en la humildad, en el servicio, en los últimos lugares, que andar buscando los primeros lugares, la apariencia y el agrado de las demás personas. Que Dios nos dé un espíritu de humildad y de sencillez. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente.